Las variables en Python. En algunos lenguajes de programación las variables se pueden entender como cajas en las que se guardan los datos, pero en Python las variables son etiquetas que permiten hacer referencia a los datos que se guardan en unas cajas llamadas objetos. Python es un lenguaje de programación orientado a objetos y su modelo de datos también está basado en objetos. Para cada dato que aparece en un programa, Python crea un objeto que lo contiene. Cada objeto tiene un identificador único, un tipo de dato y un valor. El identificador permite a Python referirse al objeto sin ambigüedades. El tipo de dato permite saber a Python qué operaciones puede hacerse con el dato. Así, las variables en Python no guardan los datos, sino que son simples nombres para poder hacer referencia a esos objetos. Las variables en Python no guardan los datos, sino que son simples nombres para poder hacer referencia a esos objetos. Si escribimos la instrucción a es igual a 2, Python crea el objeto 2. Ese objeto tendrá un identificador único que se asigna en el momento de la creación y conserva a lo largo del programa. En este caso, el objeto creado será de tipo número entero y guardará el valor de 2. Y luego asocia el nombre A al objeto número entero 2 creados. Las variables en Python se crean cuando se definen por primera vez, es decir, cuando se le asigna un valor por primera vez. Para asignar un valor a una variable se le utiliza el operador de igualdad. A la izquierda de la igualdad se escribe el nombre de la variable y a la derecha el valor que se requiere dar a la variable. En el ejemplo siguiente, se almacena el número decimal 2.5 en una variable de nombre X. Fíjense que los números decimales se escriben con puntos y no con comas. Para IDLE, nuestro editor muestra el valor de una variable con solo escribir su nombre. Una variable puede almacenar números, textos o estructuras más complicadas. Si se va a almacenar textos, el texto debe escribirse entre comillas simples o dobles, como se aprecia en el ejemplo, ya que son equivalentes. A las variables que almacenan textos se les suele llamar cadenas. Aunque no es obligatorio, se recomienda que el nombre de la variable esté relacionado con la información que se almacena en ella, para que sea más fácil entender el programa. Si el programa es trivial o mientras se está escribiendo un programa, este no parece muy importante, pero si se consulta un programa escrito por otra persona o escrito por uno mismo, pero ya hace tiempo, resultará mucho más fácil entender el programa si los nombres están bien elegidos. También se acostumbra a utilizar determinados nombres de variables en algunas ocasiones. El nombre de una variable debe empezar por una letra o por un guión bajo, como en el ejemplo, y puede seguir con más letras, números o guiones bajos. Cabe destacar que los tipos de variables que hay en Python son números decimales, números enteros y cadenas. Aunque se definan de forma similar, para Python no es lo mismo un número entero que un número decimal o una cadena, ya que, por ejemplo, 2 números se pueden multiplicar, pero 2 cadenas no. Ok, ¿cómo se muestra el valor de una variable en IDLE? Para que IDLE, nuestro editor de Python, muestre el valor de una variable, basta con escribir su nombre. También se puede conocer el valor de las varias variables a la vez escribiéndolas entre comas. IDLE las mostrará entre paréntesis porque Python las considera como un conjunto ordenado llamado tupla. Por ejemplo, en el ejemplo tenemos que A es igual a B y B es igual a 2. C es igual a la cadena Hola Mundo. Cuando ponemos A, el valor de 2 es el que va a aparecer, pues es el que está asignado a la variable A. Y si ponemos C, B, nos generará una tupla.
y sale el mensaje de hola mundo y la asignación del valor entero 2. Utilizar o modificar variables ya definidas. Una vez se ha definido una variable, se puede utilizar para hacer cálculos o para definir nuevas variables, como se mostrarán en los siguientes ejemplos. Ejemplo 1. A la variable a le asigna el valor de 2. El cálculo que se hará es una suma. A más 3. Y luego obtenemos el resultado. En el ejemplo número 2, se quiere calcular cuántos segundos tiene 5 horas. Por lo tanto, se crean las variables horas, minutos, segundos y se hace el cálculo. A cada una se le asigna ciertos valores. Algunas tendrán unos cálculos y luego obtenemos el resultado. Ejemplo 3. Se utilizan las mismas variables, tanto horas, minutos y segundos, pero esta vez se le asigna valores distintos y luego se obtiene el cálculo. El cálculo sería segundos más 60 por minutos más 3600 por horas. Y obtenemos el resultado. En caso de utilizar una variable no definida anteriormente, Python genera un mensaje de error. Es importante tener eso en consideración. Se puede también redefinir una variable a partir de su propio valor. Por ejemplo, a es igual a 5. Esto es posible porque el símbolo de igual significa siempre asignación. Lo que hace Python es calcular la expresión situada a la derecha de la igualdad y después guarda el resultado en la variable situada a la izquierda de la igualdad. Por ejemplo, Python escoge el valor almacenado en la variable a de 100, le suma 50 y el resultado 150 lo guarda en la misma variable a. Es importante también tener presente que los nombres de las variables no tienen sentido real para Python, pues son simples etiquetas para referirse al contenido.